Buenas noches, bienvenidos a la sección de noticias de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento. Hoy inauguramos este espacio, el de una asociación siempre preocupada por el tema del adoctrinamiento, en este caso a través del tema de la manipulación de la historia de España. Desde ECA vemos con preocupación las noticias sobre el Valle de los Caídos, que sobre todo la pasada semana han aparecido en distintos medios de comunicación. Eh, Vamos a comentar, por ejemplo, algunas. El 21 de marzo, el diario ABC nos decía Santiago Cantera, relevado en su cargo como prior del Valle de los Caídos. El día 25, por ejemplo, Infovaticana publicaba el bulo de los 3 trienios de Santiago Cantera como prior y la idea de desacralizar el Valle de los Caídos. El 26 de marzo, por ejemplo, el diario La Razón titulaba La justicia revoca la anulación de la licencia de obras en Cuelgamuros y así sucesivamente. La semana ha sido un conjunto de noticias relacionadas todas con el Valle. Y para abordar la situación actual del Valle, nos acompaña esta noche don Pablo Linares Clemente, portavoz y presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pedro, y muchas gracias, como siempre. Gracias, como siempre, a ti. Vamos a empezar preguntándote, por ejemplo, no por el Valle, pero sí por una persona que en el Valle representa o ha representado hasta la fecha mucho, el padre Cantera. El padre Cantera ha sido, pues, uno de los más perseguidos por este gobierno en relación al tema del Valle de los Caídos. ¿Cuáles son los motivos que crees tú ha tenido este gobierno para perseguir de esta manera al hasta hace pocos días prior, ¿no?, del Valle? Efectivamente, el padre Santiago Cantera, el que ha sido hasta, como bien dices, hasta hace unos días el prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, pues el gobierno le tenía cogida la matrícula, si se me permite el símil, al padre Cantera por la postura de absoluta valentía que llevó durante un tiempo, sobre todo cuando el tema de la profanación, exhumación de los restos del general Franco. El padre Cantera lo que intentó fue no ser partícipe en en la posible comisión de un delito. Y esto tengo que explicarlo porque suena fuerte. Si coges la sentencia del Tribunal Supremo que intentaba dotar de legalidad en la exhumación de los restos del fundador del monumento, aunque ya solamente por fundador del monumento tenía todo el derecho recogido en el derecho canónico a estar enterrado en ese templo, si coges esa sentencia del Tribunal Supremo y se lo das a un mal estudiante de primero de Derecho, se echa las manos a la cabeza, puesto que está lleno y está absolutamente repleto de presuntas irregularidades, que tampoco no me quiero meter yo en un jardín demasiado profundo, ¿no? La cuestión es que el padre Cantera hizo lo que él en conciencia pensaba que tenía que hacer, y solamente cuando ya no tuvo más remedios, cuando se acometió el 24 de octubre del 2019 la exhumación de los restos del general. Pero es que el padre Cantera representa otro montón de cosas que ellos, los malos, y cuando digo los malos, todos me entienden a las mil maravillas, ¿sabes? El padre Cantera representa un montón de cosas que están muy, muy lejos del alcance de cualquiera de los gobernantes que están en este momento yendo en contra del Valle. Desde luego, una inteligencia, un saber estar, un nivel intelectual extraordinario y, pues, por supuesto, los gobernantes no podían dejar que un personaje, que una persona de este calibre intelectual estuviera a los mandos de la abadía del Valle de los Caídos. Por tanto, han ido a por él. Por eso, precisamente, el cese del padre Cantera, el cese por una motivación política del padre Cantera, quita la posible o presunta verosimilitud a aquellos que decían que el padre Cantera había terminado sus 3 mandatos de 3 años, sus 3 trienios. De hecho, el padre Cantera llevaba ya 10 años y medio, casi 11 en la Bahía del Valle como máximo responsable. Por tanto, repito, le quita toda la poca verosimilitud que podría tener, puesto que si es cierto que lo han hecho por eso, entonces, ¿por qué han ordenado unos y aceptado otros la expulsión o el cese? Ya sabemos que sí, la expulsión del padre Cantera de la Abadía del Valle, porque estos son noticias que nos están llegando con cuentagotas, solamente los protagonistas directos de la historia sabrán cómo es, pero al parecer, y quiero ser prudente, el padre Cantera va a tener que abandonar
la Abadía del Valle en los próximos días, lo cual es una cosa absolutamente fuera de lo común y que tendría que ser perseguida en todos los aspectos, los jurídicos, desde luego. Con la Iglesia hemos topado, te tengo que preguntar por, no por uno, sino por varios protagonistas en esta situación. Hoy se ha celebrado la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Argüello, el nuncio, que yo sepa, no han dicho esta boca es mía. Arzobispo, cardenal, arzobispo José Cobo, cuando se le ha preguntado sobre el tema, simplemente ha dicho que se encuentra perplejo ante la situación. Pero aquí hay muchos protagonistas. ¿Qué papel le asignas a la conferencia episcopal, al cardenal arzobispo don José Cobo, al propio presidente de la conferencia episcopal, al nuncio, al secretario de Estado Vaticano y, en último lugar, a su superior jerárquico, que es el Papa Francisco? Probablemente todos tienen algún papel en la situación que se está viviendo en el Valle. Sí, bueno, de momento ignoro si el nuncio, porque en estos momentos estamos creo que estamos sin nuncio. Todavía por lo No. menos no está nombrado como tal, porque el que había hasta ahora, pues también ha sido destinado a otros destinos Ujú. a otros cargos en Europa, ¿no? Vamos a ver, la situación en la Basílica del Valle, con respecto a todo lo que quieren hacer, tendría una facilísima respuesta, y es una negativa simple por parte del Vaticano, por parte creo que es el secretario de Estado del Vaticano, Parolin, que con decir no, no hubiese habido ninguna otra opción de hacer en el Valle lo que estos señores quieren hacer. Pero no solamente no ha dicho que no, sino que ha dicho que sí, y no solamente ha dicho que sí, sino que ha dicho que sí con todas las consecuencias de lo que ustedes quieran. Porque recordamos que lo que quieren hacer en el Valle es crear dentro de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos un museo de los supuestos horrores de la construcción del Valle y de los supuestos horrores del franquismo, lo cual que hayan aceptado las altas autoridades eclesiásticas del Vaticano en connivencia con las españolas, sobre todo de José Cobo, de Monseñor Cobo, quiere decir bueno, lo que decimos muchos es que la frase parece un tópico, pero no la vamos a aplicar mucho directamente. Nosotros vamos a hablar con Dios a partir de ahora saltándonos a sus ministros. Y creo que se me entiende perfectamente el tono en el que estoy diciendo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Basílica del Valle de los Caídos hay enterrados 34.000 restos de caídos de ambos bandos de la guerra. Ninguno de los del bando ganador que están ahí enterrados está en un lugar predominante, como ha dicho el infumable ministro Ángel Víctor Torres, que en un desconocimiento supremo y absoluto y, por supuesto, interesado de lo que es el proceso de enterramiento de los caídos en el Valle, dice que allí en el Valle llegaban los restos de los nacionales en cajas individuales y los otros venían poco más o menos mezclados en cajas colectivas, que unos fueron depositados sus restos en sitio predominante o preeminente de la basílica y los otros no. Allí, a medida que iban llegando los restos, iban siendo depositados, después que se rezaba un responso por cada uno de ellos, de la manera cronológica que iban llegando. Pero es que dentro de esos 34.000 restos de caídos, no nos engañemos, hay 119 beatos mártires. Bueno, 119 entre beatos mártires y siervos de Dios. Ahora, porque antes decíamos, esperemos que el Vaticano no mire hacia otro lado. No es que no haya mirado hacia otro lado, es que ha mirado en el mismo lado, ha mirado hacia el mismo objetivo que el gobierno, dando el visto bueno a crear allí un museo de los horrores, y por tanto quieren desacralizar parte de la basílica, quieren exhumar los restos de todos los caídos, entre los cuales repito que hay 119 beatos. Es decir, si las autoridades del Vaticano, eclesiásticas del Vaticano y las autoridades eclesiásticas españolas no quieren hacer nada por los restos de los caídos, me parece mal. Pero que estén dispuestos a la profanación de las reliquias de sus propios mártires es algo por lo que, desde luego, no deberían quedar impunes. Me parece una absoluta falta de lo más elemental que tiene que tener una autoridad eclesiástica. ¿Culpables? Pues por supuesto culpables el secretario de Estado del Vaticano, culpable bajo mi punto de vista, y hasta que no se clarifiquen las cosas podremos entrar más en profundidad, el José Cobo, y culpable todo el que haya dado su brazo a torcer. Y culpables son por omisión el resto de obispos que no han dicho nada al respecto, porque todavía no se ha visto una sola voz dentro de los obispos españoles que critique esto en voz alta. Por lo tanto,
que se sujeten ante lo que pueda venir, porque si esto es un experimento por parte del gobierno para desacreditar una basílica, que nadie tenga una sola duda, que si esto le sale bien, y por desgracia tiene pinta de que le va a salir muy bien, el resto de iglesias de este país vendrán después. Es el 34, el año 1934 extrapolado casi un siglo más tarde. Y Pablo, sobre el contenido de las negociaciones, eh, ¿podríamos concretar o especular sobre en este proceso de resignificación del valle, qué es lo que en concreto planean? Es decir, sí, por ejemplo, se ha oído o se ha escrito algo sobre lo que piensan hacer con la cúpula de Padrós. ¿Qué piensa hacer esta gente en el terreno de lo concreto con el valle, físicamente hablando? Bueno, nos están vendiendo, y lo absolutamente insólito es que hay parte de la gente que está alrededor del valle que dice, bueno, si no, el escenario tampoco es tan malo, han dejado allí a los benedictinos y se va a poder seguir celebrando el culto de la basílica, pero celebrando el culto de la basílica es el 20% de la basílica según como la hemos conocido hasta ahora. Ahora han dicho, y es un embuste más dentro de una larga lista de embustes por parte de este gobierno, repito, y es doloroso para mí, pero lo voy a repetir las veces que sea necesario, con la colaboración necesaria de las autoridades eclesiásticas de este país y del Vaticano, lo que quieren hacer es desacralizar gran parte de la basílica, quitar todos los elementos religiosos. Me imagino que, si no todos, gran parte de los que las personas que nos estén viendo conocerán la Basílica del Valle. Van a quitar las 6 imágenes de la Virgen que hay en la nave principal. Llegarán a quitar también, como bien has dicho, del mosaico de la cúpula, de ese extraordinario mosaico de 5,5 millones de pequeñas teselas. Quieren quitar, cubrirlo con una lona blanca, supuestamente, para evitar que se vea. Es un mosaico absolutamente esplendoroso, vamos. Entonces, repito, el gobierno, y que se me entienda el tono en el que yo digo esto, está haciendo lo que tiene que hacer, en su maldad, desde luego, y en sus ganas de ganar una guerra después de 80 años de haberla perdido. Pero los obispos españoles, la conferencia episcopal, el Vaticano, vaya a tragar con el hecho de que vayan a quitar los elementos religiosos de una basílica pontificia. Me parece que nuestra capacidad de asombro, yo pensaba que estaba absolutamente colmada, y vemos que no, que todavía va mucho más allá. Imaginaros lo que puede ser para la gente, si es verdad, porque como esto no han dicho una verdad nunca, si es verdad que se va a permitir el culto después de que hagan ahí ese museo, ese espacio museístico dentro de la basílica. Imaginaros lo que puede ser acceder a la Basílica del Valle, la gente que vaya para el culto, mientras tienen que estar pasando al lado de un monográfico de la pasionaria, otro de no sé quién, otro de los supuestos represaliados del franquismo, etcétera. Esos beatos, esos 119 beatos que se encuentran en el valle, tendrán la oportunidad de sufrir cómo se está honrando a sus asesinos en el mismo espacio de enterramiento donde han estado ellos o donde estarán ellos. Es algo absolutamente fuera de lo común. Es que no pensábamos nunca que íbamos a poder vivir algo semejante. Otro protagonista de la situación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que esta misma semana lo que de hecho ha permitido o va a permitir es que, con su sentencia, que se sigan profanando los restos humanos de los que allí descansan. Eso es lo que nos espera en adelante. Se abre la veda. La verdad ya está perfectamente abierta. Nosotros tenemos conocimiento de esta causa desde hace aproximadamente unos 40 o 45 días. Y estábamos un poco expectantes de a ver qué momento utilizaban para sacarlo a la luz. Han sacado a la luz el paquete completo: expulsión de los benedictinos, la creación del museo, que vuelven a tener licencia de obras para hacer las actuaciones en los osarios, buscando restos que no está garantizado que se encuentran en los osarios del Valle de los Caídos. Y por supuesto, pasando por encima y machacando y denigrando a otras muchas familias que ya han demostrado y han acreditado por activa y por pasiva, sobre todo por escrito, que no quieren que toquen los restos de los suyos. Para estos señores hay caídos de un lado y caídos de otro, caídos de primera y caídos de segunda. Entonces, bueno, vamos a ver. De momento no está terminada esa vía judicial, puesto que hay posibilidad de recursos, hay 30 días para recurrir, y me consta que se va a recurrir, y vamos a intentar, desde luego, la paralización de cualquier actuación dentro de los osarios de la Basílica del Valle de los Caídos, porque además hay unos informes forenses absolutamente taxativos de que dicen que la identificación de los restos es de una dificultad extrema desde el punto de vista técnico, y no nos engañemos, que es algo de lo que nadie dice nada,
es el coste económico de lo que van a cometer, porque el coste económico son aproximadamente, según una tasación que hizo un forense, unos 20, entre 20 y 25 millones de euros. Estoy entendiendo, por tanto, que al menos esta última sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí tiene recorrido jurídico. El camino que pretende recorrer el gobierno en esta vía de resignificación del valle tiene también un recorrido similar. ¿Es posible que la asociación recurra a los tribunales? ¿Qué posibilidades de éxito podemos Bueno, esperar? primero he de ser justo y decir que quien está llevando el peso del tema de la paralización de la licencia de obras es nuestra asociación hermana, Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que además con una dedicación encomiable fueron los que consiguieron la paralización de la licencia y ahora son los que tienen la capacidad, la posibilidad de recurrir la último que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde luego nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, ¿eh? Nosotros nos estamos planteando varias acciones jurídicas, y algunas de ellas desde el punto de vista canónico, en contra incluso de quien no haya tomado la decisión, pero sí que haya sido colaborador necesario en todo lo que está a punto de ocurrir. No puedo decir mucho más, no por hacerme el interesante, sino porque tampoco sería prudente el mostrar aquí todas las cartas de momento. Entonces, bueno, vamos a ver, porque quien sí que tiene la capacidad, y conociéndote, Pedro, como te conozco, seguro que era la siguiente pregunta o parte de las siguientes preguntas, quien sí que tiene la capacidad todavía de interponerse ante esto es la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos tiene puesto un recurso contencioso administrativo que está dando ya sus últimos coletazos, por el cual Isabel Díaz Ayuso, que ella lo sabe, está perfectamente legitimada como presidenta de la Comunidad de Madrid para nombrar, si no la catalogación de bien de interés cultural para el Valle de los Caídos, sí por lo menos el inicio del expediente, la incoación del expediente de bien de interés cultural, por el cual luego nosotros como recurrentes tendremos la oportunidad de demostrar o de acreditar ante el tribunal el responsable de este asunto el por qué creemos que el Valle de los Caídos es merecedor de la catalogación de bien de interés cultural. El tiempo necesario, que puede ser meses o incluso años, hasta que esto tome un recorrido ya definitivo, el Valle de los Caídos tendría la misma protección como si realmente termina siendo considerado bien de interés cultural. Una fábrica de leche Clesa en el polígono de Villaverde de Madrid ha sido nombrada por la Comunidad de Madrid bien de interés cultural. Y que se me perdone, no le quiero quitar méritos a nadie, pero es una nave en un polígono industrial. En el Valle de los Caídos hay obra de los mejores escultores, arquitectos, etcétera, que había en España en la segunda mitad del siglo XX. Y no todos ellos, como se puede imaginar, de una determinada tendencia política, puesto que el escultor del ese extraordinario Cristo del altar mayor de la Basílica, que no sé si lo dejarán o lo quitarán, o no sé qué irán a hacer con ellos, era nacionalista vasco, el escultor quizá más conocido de los del Valle de los Caídos, Juan de Ábalos, era socialista, es decir, que aquello yo siempre lo he dicho, el Valle de los Caídos es una gran obra de arte que está llena de pequeñas obras de arte. Y no nos olvidemos, y Pedro, tú sabes cómo pienso yo en este aspecto, sé que coincides conmigo, lo que realmente les repele del Valle de los Caídos no es solamente su espíritu de reconciliación, es la visión de la cruz más grande de la cristiandad, 150 metros de altura, que se ve en los días claros de la llanura madrileña, más de 60 kilómetros de distancia, y la sola visión de esa cruz es lo que realmente les repele. Son los enemigos de la cruz. Ya lo eran en el año 34 y en el año 2025 vienen con la lección aprendida de por entonces. Pues efectivamente, esa era la pregunta que te iba a hacer. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu labor, muchas gracias a la labor de la asociación que representas. Contaremos contigo, si nos lo permites, en futuras ocasiones. Y a nuestros Siempre. oyentes, buenas noches. Nos despedimos hasta la siguiente sección de noticias de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento.